El termo llegó un martes por la mañana, con un lazo rojo atado en la tapa y un billete doblado preso debajo. Lo reconocí de inmediato. La letra era de Marcos, mi hijo. Abrí el papel con los dedos que aún olían al café de la máquina del pasillo y leí las palabras que él había escrito con su propia mano, para que el viejo descanse de una vez. Lo leí 2 veces. 3. El papel no cambió. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Rodrigo Valverde Fuentes. Tengo 53 años. Soy propietario de una distribuidora regional de productos alimentarios en Burgos, una empresa que construí desde los 28 años, cuando no tenía nada más que una furgoneta prestada, un contrato con 2 proveedores locales y la certeza absoluta de que no quería que mi hijo creciera conociendo las mismas carencias que yo había conocido. Durante 25 años, esa empresa fue mi vida, mi sustento, y en muchos periodos que hoy reconozco con una incomodidad que no desaparece del todo, fue también mi refugio, el lugar al que me escapaba cuando no sabía cómo ser padre, cuando no encontraba las palabras, cuando el silencio de casa después de que Isabel murió pesaba de una forma que ningún trabajo podía aliviar del todo, pero que al menos podía enterrar bajo facturas y llamadas y decisiones que sí sabía tomar. Marcos tiene 27 años. Es mi único hijo. Su madre, Isabel Herrera Molina, murió cuando él tenía 6 años. Un aneurisma cerebral un martes por la mañana, sin aviso, sin síntomas previos que nadie pudiera haber detectado a tiempo. Yo estaba en la distribuidora firmando un pedido cuando me llamaron del hospital. Llegué a tiempo para verla, pero no para despedirme de la Isabel que conocía. Ya no estaba. Solo quedaba su cuerpo quieto sobre la cama, con esa calma que no se parece al sueño aunque la gente diga que sí, y yo me quedé de pie junto a ella sin saber qué hacer con las manos. Desde esa tarde, Marcos y yo fuimos 2. Él y yo solos en una casa que de repente tenía demasiadas habitaciones y un silencio que cambiaba de peso según la hora del día. Yo no sabía hacer aquello. No sabía cocinar más de 3 cosas. No sabía peinarle sin que le doliera. No sabía hablar con un niño de 6 años sobre la muerte de su madre sin que las palabras me salieran torcidas a mitad de camino. Así que hice lo único que sabía hacer sin equivocarme: trabajar. Y cuando no tenía con quién dejarlo me lo llevaba a la distribuidora. Marcos creció entre cajas de conservas y albaranes, sentado en una silla alta junto a mi mesa, dibujando en el reverso de los presupuestos mientras yo atendía llamadas que no podían esperar. Le enseñé a contar antes de que el colegio le enseñara a multiplicar. Le enseñé a leer una factura antes de que le enseñaran a escribir en cursiva. No era la infancia que Isabel habría querido para él. Era la que yo sabía dar. Amparo Gutiérrez Serrano lleva 19 años trabajando conmigo. Tiene 61. Es administrativa, discreta hasta el extremo, de esas personas que llegan antes que nadie y se van después que todo sin hacer ruido y sin esperar que nadie lo note. Nunca me ha pedido un aumento que no mereciera. Nunca me ha fallado en nada que importara de verdad. Hay empleados que uno tiene y hay empleados en los que uno confía sin necesitar explicarlo. Amparo es de los segundos. Marcos la conoce desde que tenía 8 años. Ella le traía bocadillos cuando yo olvidaba que era hora de almorzar. Le enseñó a usar la fotocopiadora. Le corregía las faltas de ortografía en los trabajos del colegio que él hacía sentado en la sala de reuniones mientras yo terminaba el día. Si en aquellos años hubo alguien que cubrió los huecos que yo dejaba sin darme cuenta, fue ella. Esa mañana de octubre, cuando el termo llegó, yo estaba en mi despacho revisando el cierre del mes anterior. Marcos había pasado por la distribuidora antes de las 9, algo inusual, porque desde hacía varios meses aparecía cada vez con menos frecuencia, siempre con alguna excusa que sonaba razonable, pero que sumada a las anteriores empezaba a tener un patrón. Entró, saludó a 2 personas en el pasillo con esa sonrisa suya que últimamente me resultaba difícil de leer. Dejó el termo sobre la mesa de Amparo, diciéndole que era un regalo para mí, y salió antes de que yo supiera que había estado ahí.
Amparo me lo trajo al despacho 10 minutos después. Lo dejó sobre la mesa sin decir nada, pero no se fue. Se quedó de pie junto a la puerta con una expresión que no le había visto en 19 años. No era miedo exactamente, era algo más contenido y más serio, como cuando alguien ha estado cargando algo durante demasiado tiempo y finalmente decide que no puede seguir cargándolo solo. ¿Está bien?, le pregunté. Ella cerró la puerta. Se acercó hasta la silla del otro lado de mi mesa y se sentó, cosa que casi nunca hacía sin que yo se lo pidiera. Puso las manos sobre las rodillas. Respiró despacio. Ayer por la tarde fui al apartamento de Marcos a dejarle unos documentos que había olvidado aquí, dijo. Llamé al timbre varias veces. No contestaron, pero la puerta de abajo estaba sin cerrar del todo y subí. La puerta del apartamento también estaba entreabierta. Entré solo a dejar los papeles en el recibidor para no molestar. Se detuvo un momento. Yo esperé sin moverme. Silvia estaba en la cocina. No me oyó entrar. Tenía el termo abierto sobre la encimera, con el café ya caliente dentro, y estaba echando algo, un polvo blanco. Lo revolvió despacio, cerró el termo, lo metió en la bolsa que Marcos tenía preparada junto a la puerta. Después volvió a la cocina como si nada. El despacho no hizo ningún ruido. Yo tampoco. Amparo no apartó los ojos de mí mientras hablaba. No los bajó ni un segundo, como si necesitara asegurarse de que yo lo entendía completamente, de que no iba a buscar una explicación más cómoda para lo que acababa de decir. Miré el termo sobre la mesa, el lazo rojo, el billete doblado debajo. ¿Viste bien lo que hizo?, pregunté. Mi voz salió más tranquila de lo que yo mismo esperaba. Estaba a menos de 3 metros. La cocina es pequeña. Lo vi perfectamente. Cogí el billete. Lo abrí despacio. Lo leí de nuevo, esta vez con todo el peso de lo que Amparo acababa de contarme, posado sobre cada palabra. Para que el viejo descanse de una vez. No lo tiré. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el cajón de arriba, debajo de los bolígrafos. Hay momentos en la vida en que el cerebro decide no sentir todavía, no porque seas fuerte, ni porque seas frío por naturaleza, sino porque el tamaño de lo que acaba de entrar no cabe de golpe, y el cuerpo lo sabe antes que tú. Eso fue exactamente lo que me ocurrió en ese despacho, sentado frente a un termo con un lazo rojo que mi hijo había traído esa mañana con su propia mano. No sentí rabia, no sentí el dolor que probablemente vendría después. Sentí algo que en ese momento no supe nombrar y que más adelante entendí que era claridad. Esa claridad fría y precisa que aparece cuando ya no hay nada que interpretar, solo cosas que decidir. Le dije a Amparo que no comentara nada con nadie dentro ni fuera de la empresa. Ella asintió sin dudar. Le dije que si alguien preguntaba, el termo había llegado y yo lo había agradecido. Volvió a asentir. Antes de que se levantara, le pregunté si podía poner por escrito lo que había visto. La fecha, la hora aproximada, lo que había presenciado exactamente, con su firma al final. Me dijo que ya lo había hecho esa misma mañana antes de entrar a hablar conmigo, que lo tenía en el bolsillo de la chaqueta desde las 8. Eso es Amparo. Pasé el resto de la mañana trabajando con normalidad. Revisé 3 presupuestos, atendí 2 llamadas de proveedores, firmé un contrato de suministro que llevaba semanas pendiente. El termo estuvo sobre la mesa todo el tiempo. A mediodía, llamé a Marcos y le dije que quería cenar en su casa esa noche, que hacía demasiado tiempo que no compartíamos una mesa tranquila, que lo echaba de menos. Hubo un silencio breve al otro lado, apenas 2 segundos, y luego me dijo que claro, que perfecto, que Silvia haría algo sencillo y que llegara cuando quisiera. Cuando colgué, metí el termo en la bolsa que había traído esa mañana y lo llevé conmigo al salir. Llegué al apartamento de Marcos a las 8:30. La mesa estaba puesta con cuidado. Silvia había preparado un guiso de lentejas con chorizo y había comprado pan del día. Todo olía bien. Todo tenía el aspecto exacto de una cena normal entre un padre, su hijo y su nuera, sin ninguna fisura visible. Marcos me recibió en la puerta con ese abrazo rápido y algo torpe de quien ya no sabe muy bien cómo abrazar a su padre después de demasiado tiempo sin práctica. Silvia me besó en la mejilla y me dijo que me veía bien.
Dejé el termo sobre la encimera de la cocina con la misma naturalidad con que uno deja las llaves o el abrigo al entrar. Sin comentario, sin mirada especial, como si fuera simplemente un objeto más. Cenamos durante casi una hora. Hablamos de las obras del centro que cortaban el tráfico cada mañana, de un partido de fútbol que había dado que hablar esa semana, de una reforma que Marcos decía querer hacer en el apartamento en primavera. Él estaba tranquilo, demasiado tranquilo, con esa calma particular de quien ha tomado una decisión y está esperando que ocurra algo que ya considera inevitable. Silvia sonreía en los momentos correctos y rellenaba las copas antes de que estuvieran vacías. Cuando terminamos, Silvia se levantó a preparar el café de sobremesa. La observé desde la mesa mientras cogía el termo de la encimera. Lo abrió, lo acercó brevemente a la nariz, solo un instante, tan rápido que si no lo estuvieras esperando no lo notarías. Y sirvió en silencio. Le puso una taza a Marcos. Se quedó ella con la otra. Yo pedí un vaso de agua fría, que siempre me sentaba mejor a esa hora. Me quedé en el apartamento unos 40 minutos más. Nos despedimos en la puerta con normalidad. El trayecto de vuelta a casa duró 20 minutos. Me senté en el sillón del salón, encendí la lámpara pequeña y estuve quieto un rato largo sin encender la televisión, pensando en el billete que tenía guardado en el cajón de la distribuidora y en lo que significaba que alguien escribiera esas palabras con su propia letra y las atara con un lazo rojo. Eran las 11:15 cuando sonó el teléfono. Era Marcos. La voz que salió del aparato no tenía nada que ver con el hombre tranquilo de la cena. Era quebrada, acelerada, con ese temblor específico de quien está en un lugar que no esperaba estar, rodeado de personas que hacen cosas que no comprende del todo. Me dijo que estaban en urgencias del Hospital Universitario de Burgos, que Silvia había colapsado en el baño 20 minutos después de que yo me fuera, que los médicos todavía no sabían qué tenía, que estaba asustado, que necesitaba que fuera. Escuché todo lo que dijo sin interrumpirle. Después le dije que lo sentía mucho y colgué. Burgos en invierno tiene una forma particular de recordarte que eres pequeño. El frío no llega de golpe como en otros lugares. Se instala despacio, empieza por las madrugadas, se mete por las rendijas de las ventanas viejas y para cuando te das cuenta, ya lleva días viviendo dentro de casa contigo. Crecí en esa ciudad. Conozco cada estación suya como se conocen las manías de alguien con quien llevas décadas compartiendo espacio. Y hay algo en ese frío seco de noviembre, en la piedra oscura de la catedral contra un cielo que nunca termina de aclarar del todo, que siempre me ha parecido honesto. Burgos no finge ser más cálida de lo que es. Nunca ha fingido nada. Mi padre fue conductor de reparto durante 32 años. Salía de casa antes del amanecer con un termo de café que mi madre preparaba la noche anterior. Cargaba la furgoneta en el frío de las 5 de la mañana y recorría rutas que se sabía de memoria hasta en los días de niebla cerrada. Nunca se quejó del trabajo, al menos no delante de nosotros, pero yo lo veía llegar a casa con las manos ásperas y una fatiga que no desaparecía del todo aunque durmiera. Aprendí de él que el trabajo físico tiene una dignidad que no se negocia, pero también aprendí mirándolo que había otro tipo de cansancio, el de quien llega a los 60 años sin nada a su nombre más que un cuerpo usado y una lealtad a una empresa que lo reemplazó en 3 semanas. No quería eso, no lo quería para mí, y tampoco lo quería para el hijo que aún no tenía. Con 22 años, empecé a trabajar en una empresa de alimentación como auxiliar de almacén. No era glamuroso ni lo pretendía ser. Aprendí cómo funcionaban las rutas de distribución desde adentro, cómo se negociaban los contratos con los proveedores, dónde estaban los márgenes reales y dónde estaban los márgenes que la gente creía que eran reales. Ahorré durante 5 años con una disciplina que mis compañeros encontraban excesiva. No salía casi, no compraba nada que no fuera estrictamente necesario. Tenía una libreta donde anotaba cada gasto, una costumbre que aprendí porque en casa de mis padres el dinero se contaba de verdad, no como ejercicio, sino porque si no se contaba, se acababa antes de fin de mes. Con 27 años pedí un préstamo, alquilé un pequeño almacén en las afueras
y registré la distribuidora con un nombre que tardé 2 semanas en elegir. Los primeros meses fueron de una dificultad que ahora recuerdo con algo parecido al respeto, como se recuerda a un adversario que te enseñó más que cualquier aliado. Trabajaba 12 horas diarias como mínimo. Hacía yo mismo las entregas. Llevaba la contabilidad por las noches, buscaba clientes los fines de semana. Dormía poco y mal. Comía lo que podía cuando podía. Pero cada semana la cosa funcionaba un poco mejor que la anterior, y esa progresión, por pequeña que fuera, era suficiente para seguir. Isabel llegó a mi vida un año después. Vino a la distribuidora a traer un presupuesto de su empresa. Trabajaba en una imprenta que hacía los materiales de etiquetado para varios de mis proveedores. Entró con una carpeta bajo el brazo y una seriedad profesional que me pareció inmediatamente interesante, no porque fuera fría, sino porque era real. No había artificio en cómo se presentó, en cómo expuso los precios, en cómo respondió mis preguntas sin adornos innecesarios. Tenía 24 años, yo 28. Le pregunté si quería tomar un café cuando terminamos de revisar el presupuesto y ella me miró un segundo antes de decir que sí, con esa pausa breve que luego entendí que era su manera de evaluar si algo valía la pena antes de comprometerse con ello. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña en la iglesia de Santa Águeda, con 40 personas contadas y una tarta que hizo la madre de Isabel porque la de las pastelerías le parecía demasiado cara para lo que daba. Isabel era así, práctica sin ser calculadora, generosa sin ser descuidada. Tenía una forma de organizar la vida que complementaba exactamente los desórdenes que yo generaba sin darme cuenta. Ella llevó la contabilidad de la distribuidora durante los primeros años de casados con una precisión que ningún gestor externo habría igualado, no porque fuera su obligación, sino porque entendía que era un proyecto de ambos y no concebía quedarse al margen de nada que importara. Marcos nació cuando yo tenía 29 años. Lo traje a casa envuelto en una manta azul claro un miércoles de febrero y lo dejé en la cuna que habíamos montado 3 semanas antes y me quedé de pie mirándolo durante un tiempo que no supe calcular, pensando que todo lo que había construido hasta ese momento tenía de repente una dimensión que antes no alcanzaba a ver del todo. Isabel me puso la mano en el hombro desde atrás. No dijo nada. No hacía falta. Los 6 años que tuvimos los 3 juntos fueron los mejores de mi vida. No los mejores en el sentido de que todo fuera perfecto. Hubo tensiones, hubo cansancio, hubo noches en que llegaba a casa demasiado tarde y lo sabía y no lo remediaba porque la distribuidora estaba creciendo y había siempre algo urgente que atender. Isabel me lo decía con esa calma suya que era más contundente que cualquier discusión. «Rodrigo, tu hijo está despierto y pregunta por ti». No era un reproche, era una información que ella consideraba que yo merecía tener. Yo prometía llegar antes, y a veces lo cumplía y a veces no. Es una de esas cosas que no puedo repasar sin que me quede un pozo en el estómago que no se disuelve con el tiempo. Cuando Isabel murió, Marcos tenía 6 años y 3 meses. Lo recuerdo con esa precisión porque me parece importante no aproximarlo, no redondearlo, no quitarle ni un día de los que tenía cuando perdió a su madre. 6 años y 3 meses. Todavía dormía con la luz del pasillo encendida. Todavía llamaba a Isabel por las noches si tenía una pesadilla. Todavía creía que los padres podían arreglar cualquier cosa. Lo que siguió a la muerte de Isabel es un periodo que recuerdo en fragmentos, como cuando el sueño se rompe antes de terminar y solo conservas imágenes sueltas sin la continuidad que las haría comprensibles. Recuerdo haber seguido trabajando porque no sabía parar. Recuerdo a Marcos comiendo cereales solos a las 7 de la mañana porque yo no había recordado comprar leche. Recuerdo haberle comprado cosas, juguetes, ropa, una bicicleta roja que pidió para su cumpleaños, con esa culpa silenciosa de quien sabe que está compensando con objetos lo que no sabe dar de otra manera. No era maldad. Era la limitación de un hombre que había aprendido a demostrar el afecto construyendo cosas y que de repente se encontraba frente a un dolor que no tenía planos ni estructura.
Amparo empezó a trabajar conmigo cuando Marcos tenía 8 años. Llegó con un currículum de 2 páginas y una puntualidad en la entrevista que me dijo más que cualquier referencia. En pocas semanas se convirtió en el eje administrativo de todo. Y sin que nadie se lo pidiera, sin que yo lo nombrara ni lo encargara, también se convirtió en la persona que se aseguraba de que Marcos almorzara cuando yo estaba en una reunión, de que tuviera papel para dibujar, de que alguien le preguntara cómo le había ido en el colegio ese día. Marcos creció siendo un buen chico, no porque yo fuera un padre excepcional, sino a pesar de mis ausencias, o tal vez con la ayuda de personas como Amparo que cubrían lo que yo no llegaba a cubrir. Era tranquilo, estudioso, sin grandes conflictos ni en casa ni fuera. A los 18 años, le pagué la carrera de Administración de Empresas en una universidad privada de Valladolid. A los 23, entró a trabajar en la distribuidora con un salario real desde el primer día. No como hijo del dueño que aprende tocando de oído, sino con responsabilidades concretas y acceso a información real. Quería que aprendiera el negocio desde dentro. Quería que algún día pudiera continuarlo porque lo conocía de verdad, no porque lo heredaba sin más. Lo que no supe hacer, y que hoy veo con una claridad que duele, fue enseñarle el peso de lo que recibía. La carrera pagada, el coche a los 18, el apartamento nuevo cuando se casó, todo llegó sin fricción, sin esfuerzo previo de su parte, sin que tuviera que construir nada desde cero como yo lo había hecho. No lo hice por descuido. Lo hice porque no quería que sufriera lo que yo había sufrido, porque cada comodidad que le daba, sentía que era una deuda que saldaba con Isabel, como si darle a él todo lo que ella no pudo ver fuera una forma de honrarla. Pero la consecuencia de eso es que Marcos llegó a los 27 años sin haber tenido que luchar por nada serio en su vida, y un hombre que nunca ha perdido nada no siempre entiende el valor de lo que tiene. Silvia Palomar Ramos apareció hace 4 años. Marcos la conoció en Valladolid, en una cena de amigos, y me la presentó 3 meses después con esa mezcla de orgullo y nerviosismo que tienen los hijos cuando traen a alguien a casa por primera vez. Tenía 22 años entonces. Era arquitecta recién licenciada, de familia de Logroño, con esa seguridad en la forma de hablar que a veces viene de una buena educación y a veces viene de algo más calculado que todavía no sabes distinguir bien a primera vista. Me cayó bien esa noche. No voy a mentir sobre eso ahora. Me pareció inteligente, directa, con una energía que entendí que hacía bien a Marcos, que siempre había tendido a la pasividad cuando se trataba de tomar decisiones propias. Pensé que era buena para él. Pensé que alguien con esa determinación lo empujaría a crecer de formas que yo no había sabido propiciar. Lo que no vi entonces, lo que tardé demasiado en ver, era que sus preguntas sobre la distribuidora no eran las preguntas de alguien curioso por la vida del novio. Eran las preguntas de alguien que estaba haciendo cálculos. La primera noche en casa preguntó cuántos años llevaba funcionando la empresa, cuántos empleados teníamos, si trabajábamos con contratos de exclusividad. Lo hizo con naturalidad, intercalando esas preguntas entre otras completamente ordinarias, de forma que resultaba imposible señalar ninguna sin parecer desconfiado. Pero sumadas, las preguntas de esa primera noche ya tenían una dirección. Yo no la seguí hasta el final. Debería haberlo hecho, se casaron hace 2 años. La boda fue en Burgos. Sencilla por decisión de ambos, según me dijeron. Aunque sencilla, resultó costar bastante más de lo que cualquiera de los dos ganaba en ese momento, y quien terminó cubriendo la diferencia fui yo sin que nadie me lo pidiera explícitamente, porque así funcionaban las cosas, y yo no había enseñado a mi hijo que funcionaran de otra manera. Les regalé el apartamento como regalo de bodas. Un piso de 90 metros en el centro, reformado, con los papeles a nombre de Marcos. Firmé los documentos con la misma naturalidad con que había firmado todos los demás gestos de los últimos 27 años, convencido de que dar era la forma más clara que tenía de querer. Esa convicción me costó casi todo. Los matrimonios cambian a las personas. Eso lo sé y lo entiendo. Y durante mucho tiempo fue la explicación que me di a mí mismo cada vez que notaba algo en Marcos que no terminaba de encajar.
Un hombre que se casa, que comparte su vida con alguien de forma permanente, reorganiza sus prioridades. Es natural, es esperable. Yo mismo había cambiado cuando me casé con Isabel. Me volví más paciente en algunas cosas, más impaciente en otras. Empecé a pensar en plazos más largos porque de repente había otra persona cuyo futuro estaba entrelazado con el mío. Así que, cuando Marcos empezó a ser diferente después de la boda, me dije que era eso. Que era simplemente un hombre construyendo su vida con su mujer, encontrando su propio equilibrio, alejándose un poco del padre como hacen los hijos cuando finalmente aterrizan en su propia existencia. Me lo dije muchas veces, con distintas palabras, en distintos momentos, pero siempre con la misma intención: convencerme de que lo que veía no era lo que parecía. El primer cambio fue en la distribuidora. Marcos había entrado a trabajar con entusiasmo real. Eso no era una impresión mía, era algo que sus compañeros también notaban, algo que Amparo me comentó sin que yo se lo preguntara durante los primeros meses. Llegaba con ideas, hacía preguntas que demostraban que había pensado en los problemas antes de plantearlos. Tomaba iniciativas pequeñas, pero consistentes, que me indicaban que estaba aprendiendo el negocio de verdad y no solo ocupando un espacio con su apellido. Me gustaba verlo así. Me recordaba a mí mismo a esa edad, con esa energía particular de quien tiene un objetivo claro y todavía no ha aprendido que los objetivos claros a veces se complican de formas que no anticipaste. Después de la boda, ese entusiasmo fue disminuyendo de manera tan gradual que durante semanas no supe con exactitud cuándo había empezado a cambiar. No fue un giro brusco, fue una erosión, como cuando el agua trabaja sobre la piedra durante tanto tiempo que un día miras y el borde ya no está donde recuerdas que estaba, pero no podrías señalar el momento exacto en que desapareció. Marcos empezó a llegar más tarde, no escandalosamente tarde, no de una forma que justificara una conversación directa, sino 15 minutos, 20, media hora que se fue volviendo habitual sin que nunca cruzara una línea, lo suficientemente clara como para nombrarla. Las reuniones de seguimiento que teníamos los miércoles por la mañana empezaron a quedarse cortas porque él llegaba con menos preparación, respondía con menos detalle, delegaba decisiones que antes asumía sin consultarme. Le pregunté una vez si estaba bien. Fue un jueves de marzo, 4 meses después de la boda. Lo encontré en su despacho mirando la pantalla del ordenador con esa concentración que en realidad no es concentración, sino la cara que ponemos cuando queremos parecer ocupados. Le pregunté cómo llevaba el pedido de Almería que debía cerrarse esa semana. Me dijo que bien, que casi listo, que me lo enviaba esa tarde. No me lo envió esa tarde. Me lo envió al día siguiente, con 2 errores en los precios que Amparo detectó antes de que saliera a los proveedores. No le dije nada sobre los errores. Los corregí yo, o los corrigió Amparo, y seguimos adelante. En ese momento, lo justifiqué como distracción puntual. Todos cometemos errores cuando tenemos la cabeza en otro lado, y un hombre recién casado tiene la cabeza en muchos sitios al mismo tiempo. Era comprensible, era humano. Silvia, en paralelo, había empezado a aparecer por la distribuidora con más frecuencia de lo que ninguna nuera necesitaría aparecer en el negocio de su suegro. No con una regularidad que pudiera señalarse, sino de forma esporádica, y siempre con alguna razón práctica. Traía a Marcos algo que había olvidado en casa, pasaba a recogerlo para ir a comer, aprovechaba que estaba cerca para saludar. Cada visita era completamente justificable por separado. Juntas, en retrospectiva, tenían una coherencia que entonces no quise ver. Lo que sí noté, porque fue imposible no notarlo, era que en esas visitas Silvia nunca se quedaba en la zona de recepción. Siempre encontraba la manera de moverse un poco más adentro, hacia el pasillo donde estaban los despachos, hacia la sala de reuniones si la puerta estaba abierta, hacia el almacén si había alguien que pudiera mostrarle algo. Lo hacía con una naturalidad desarmante, con esa facilidad que tienen ciertas personas para instalarse en los espacios como si siempre hubieran tenido derecho a estar en ellos, y hacía preguntas, siempre con tono liviano, siempre dentro de una conversación más amplia,
pero siempre preguntas que, si las separabas del contexto y las ponías en fila, apuntaban todas en la misma dirección. Un día de abril me preguntó, mientras esperaba a Marcos en el pasillo, cuántos contratos de exclusividad teníamos activos con proveedores de fuera de Castilla. Le dije que varios, sin concretar. Me preguntó si eran contratos largos. Le dije que dependía. Sonrió y cambió de tema con esa fluidez que tiene quien practica los cambios de tema. Pero la pregunta se quedó. Y la siguiente vez que vino, preguntó algo diferente, igualmente específico, igualmente envuelto en una conversación de apariencia trivial. Fue Amparo quien lo nombró primero, y lo hizo de la forma que ella tenía para decir cosas difíciles, sin dramatismo, sin preparación, casi de pasada, como si la observación no tuviera más peso del que las palabras transportaban en su superficie. Fue en junio, un lunes por la tarde, cuando me trajo unos documentos a firmar y antes de salir del despacho, se detuvo junto a la puerta. «La semana pasada llamó Silvia mientras usted estaba en Valladolid», me dijo. La miré. Preguntó por la estructura de la sociedad. Quería saber si usted era el único titular o si había otros socios. Le dije que no podía darle ese tipo de información y que si tenía alguna consulta relacionada con la empresa, debía hablar directamente con usted. Dijo para qué lo preguntaba. Dijo que era para organizar documentos del matrimonio, que su gestor le había pedido un detalle de los activos familiares. Guardé silencio un momento. ¿Volvió a llamar? No, pero anoté la fecha y lo que dijo, por si acaso. Amparo tenía esa costumbre desde hacía años, anotar cosas que le parecían relevantes sin que nadie le pidiera que lo hiciera, guardarlas en una carpeta que etiquetaba con el año y que nunca había necesitado para nada hasta entonces. Era una forma de orden que venía de quien ha aprendido que los detalles importan más tarde, aunque no importe en el momento. No le dije nada más esa tarde, pero tampoco descarté lo que me había dicho. La conversación con Marcos, que me quitó la última posibilidad de seguir mirando hacia otro lado, ocurrió un martes de septiembre, en la sala de reuniones, durante una revisión de presupuestos para el trimestre siguiente. Estábamos solos los dos. Habíamos repasado 3 contratos cuando llegamos a uno de los más importantes. Un acuerdo de suministro con una empresa catalana que representaba casi el 18% de la facturación anual. Estábamos discutiendo los términos de renovación cuando Marcos hizo un comentario sobre la posibilidad de ampliar ese contrato en los próximos años, de crecer en esa dirección, de invertir en más infraestructura de almacenamiento. Era una buena idea, una idea que yo mismo había considerado. Asentí y le dije que me parecía interesante y que podíamos estudiarlo. Y entonces Marcos dijo con la misma entonación con que había dicho todo lo anterior, sin bajar la voz ni marcar la frase de ninguna forma especial. Cuando la empresa sea nuestra, tiene sentido ir en esa dirección. Nuestra, no mía, no tuya y mía en el sentido de padre e hijo trabajando juntos. Nuestra, en el sentido en que lo diría alguien que incluye a una tercera persona en esa ecuación, alguien que vive con él, alguien que llevaba meses haciendo preguntas sobre la estructura societaria. Seguí mirando los papeles, marqué algo con el bolígrafo, dije que sí, que había que pensarlo bien, que habláramos la semana siguiente cuando tuviera los números del proveedor actualizados. Marcos no notó nada en mi tono, porque yo me aseguré de que no hubiera nada que notar. Terminamos la reunión, él salió, yo me quedé sentado frente a los documentos durante varios minutos sin leer nada. Nuestra. Esa palabra no era un error. Los errores tienen una textura diferente, una ligera corrección inmediata, una vacilación, algo que indica que el cerebro registró antes que la boca que se había dicho más de lo que se quería decir. Marcos no corrigió nada. Siguió hablando con total naturalidad, como si esa palabra fuera exactamente la que correspondía en esa oración, como si llevara tiempo siendo parte de una conversación más larga que yo no había escuchado. En los días siguientes empecé a prestar atención de una forma diferente. No era investigación todavía, no tenía pruebas de nada, no tenía más que una palabra dicha sin énfasis y unas preguntas telefónicas que podían tener explicaciones inocentes. Pero había algo que se había movido en mi interior, una forma de escuchar que antes no tenía activada
y que ahora no sabía cómo desactivar. Empecé a recordar cosas que había registrado sin procesar. Momentos en que Silvia había mencionado algún detalle de la distribuidora con una precisión que no se explica con la curiosidad casual. Alguna referencia de Marcos a decisiones futuras de la empresa formuladas en un plural que en el momento no había examinado. La imagen que fui construyendo no era todavía completa. Tenía bordes sin definir, espacios vacíos que podían llenarse de formas distintas. Pero tenía una forma, y esa forma no me gustaba. Seguí llegando cada día a la distribuidora a la misma hora. Seguí firmando los mismos documentos, atendiendo las mismas llamadas, tomando las mismas decisiones que llevaba años tomando. Seguí cenando con Marcos y Silvia una vez cada 2 o 3 semanas como hacíamos desde la boda. Seguí siendo el mismo hombre que aparentemente era, porque entendí algo que tal vez no habría entendido 20 años antes. Que si había algo ocurriendo, la última cosa que podía permitirme era que quien lo estaba haciendo supiera que yo había empezado a verlo. Así que sonreí en las cenas. Hablé del tiempo y del fútbol y de las obras del centro. Pregunté por los planes de reforma del apartamento que Marcos mencionaba desde hacía meses. Pasé el café de sobremesa sin prisa. Me despedí en la puerta con los 2 besos de siempre, conduje de vuelta a casa por las calles vacías de Burgos y guardé todo lo que pensaba en el único lugar donde nadie más podía leerlo. Fue durante esas semanas cuando empecé a fijarme en algo que antes había pasado por alto por completo. La relación entre Marcos y Silvia tenía una dinámica que no era exactamente la que yo había asumido desde fuera. No era la de 2 personas construyendo algo juntas con el mismo grado de iniciativa y decisión. Era una en que uno de los dos marcaba la dirección y el otro seguía. No con resistencia, sino con esa pasividad particular de quien ha delegado el peso de pensar en alguien que parece hacerlo mejor. Marcos, que siempre había sido tranquilo hasta el punto de la indecisión, había encontrado en Silvia a alguien que decidía por él, y eso que podría haber sido equilibrio se había convertido, sin que yo pudiera señalar cuándo exactamente, en otra cosa. No sabía aún hasta dónde llegaba esa otra cosa. Pero el día que Amparo cerró la puerta de mi despacho y me dijo lo que había visto en la cocina del apartamento, ya no me sorprendió tanto como debería haber sorprendido a un hombre que no hubiera estado prestando atención durante los meses anteriores. Me dolió de una forma que no tenía nombre todavía, pero no me sorprendió. Y eso, de alguna manera, era lo más triste de todo. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la mesa de centro con la misma calma con que lo habría dejado después de una llamada de trabajo. La lámpara pequeña del salón seguía encendida. El resto de la casa estaba en penumbra. Afuera, Burgos era el silencio particular de un martes pasada la medianoche. Algún coche lejano, el viento contra los cristales, nada más. Me quedé sentado en el sillón sin moverme durante un tiempo que no medí. No por parálisis, no porque estuviera en estado de choque en el sentido en que la gente usa esa expresión, sino porque había algo que necesitaba asentarse antes de que yo pudiera levantarme y hacer cualquier otra cosa, y ese algo no iba a asentarse más rápido por mucho que yo me pusiera en movimiento. Mi hijo me había intentado matar, no con sus propias manos. Esa sería la versión simplificada, la que cabe en una frase y se entiende sin esfuerzo. La versión real era más larga y más difícil de sostener en la mente porque tenía demasiadas capas. Marcos había aceptado, había dejado que ocurriera. Había traído el termo a la distribuidora con su propia mano. Había saludado a 2 personas en el pasillo con esa sonrisa suya. Había dejado el regalo sobre la mesa de Amparo y había salido sin mirar atrás. Eso requería una frialdad que yo llevaba horas intentando encajar en el hombre que creía conocer y que no terminaba de encajar en ningún ángulo desde el que lo mirara. Pensé en Isabel. No sé por qué fue lo primero a lo que fui, pero fue lo primero. La pensé no con tristeza, sino con algo más parecido a la necesidad de tener un punto fijo en la habitación cuando todo lo demás se mueve. Isabel habría sabido qué hacer en este momento, no porque fuera más fuerte que yo, sino porque tenía una relación con la realidad más directa,
menos mediada por el deseo de que las cosas fueran de una determinada manera. Ella nunca se convenció de nada que no le cuadrara. Nunca miró hacia otro lado cuando algo merecía ser mirado. Yo sí. Yo llevaba meses haciéndolo, y esta noche estaba sentado en mi propio salón con el peso de las consecuencias de haberlo hecho. Me levanté pasada la 1. Fui a la cocina, llené un vaso de agua del grifo y me lo bebí de pie frente a la ventana. Las calles estaban vacías. Un semáforo en la esquina cambiaba de color para nadie. Me pregunté si Silvia seguiría ingresada, si habría empeorado o mejorado. ¿Qué le habrían dicho los médicos a Marcos mientras esperaba en urgencias? Me hice esas preguntas y descubrí que las respuestas no me generaban lo que se supone que debería generar la situación crítica de una persona que hasta esa mañana era tu nuera. Sentí una distancia que no era crueldad. Era simplemente la consecuencia de entender que el vínculo que creía tener con esa mujer había sido construido por ella como decorado, no como estructura. Lo que sí sentí, y tardé más en reconocerlo porque era más incómodo que cualquier otra cosa, fue algo relacionado con Marcos que no era rabia todavía. Era una especie de dolor arqueológico, como cuando descubres que una grieta que tiene tu casa no es nueva, que lleva años ahí, que la has visto pero la has llamado de otro nombre para no tener que enfrentarla. La rabia vendría después, eso lo sabía. Pero esa noche lo que había debajo de todo lo demás era la tristeza particular de entender que el distanciamiento de Marcos en los últimos 2 años no había sido solo el alejamiento natural de un hijo adulto construyendo su vida. Había sido también la distancia que necesita alguien para hacer lo que iba a hacer. Volví al sillón. No intenté dormir. Sabía que no iba a poder y no tenía ningún interés en torturarme dando vueltas en una cama. Me quedé ahí con la lámpara encendida y dejé que los pensamientos llegaran en el orden en que quisieran llegar, sin empujarlos ni detenerlos, solo dejándolos pasar y mirándolos. Pensé en el billete. Para que el viejo descanse de una vez. Lo había escrito a mano. Había tomado un papel, había cogido un bolígrafo, había formado cada letra con su propio pulso. Eso no es un impulso. Eso es una decisión tomada con suficiente calma como para sentarse y escribirla, y lo había atado con un lazo rojo. Ese detalle me resultaba el más extraño de todos. El lazo, el pequeño gesto de presentación, como si la forma importara en algo que tenía ese contenido. No sabía si era la frialdad de Silvia instruyéndolo, o si era la propia lógica enferma de alguien que ya no procesa bien la diferencia entre lo que hace y lo que significa. Tampoco sabía cuál de las dos opciones me perturbaba más. A las 2:15 de la madrugada, tomé una decisión. No la decisión sobre qué iba a hacer con Marcos, ni con la empresa, ni con ninguna de las cosas que tendrían que resolverse en los días siguientes. Esas decisiones requerían información que todavía no tenía, y calma que esa noche aún no era posible. La decisión que tomé fue más pequeña y más fundamental. No iba a actuar desde la herida. Lo que sentía en ese momento era legítimo y era real, pero era también el peor consejero posible para lo que venía. Si iba a hacer algo, lo haría desde la cabeza, con cada paso pensado, con cada movimiento preparado antes de ejecutarlo. Había construido una empresa durante 25 años tomando decisiones en momentos difíciles. Sabía cómo se hacía eso. Sabía que las decisiones tomadas con el estómago se pagan después. A las 3 me fui a la cama. Dormí 3 horas y media, que es menos de lo que necesitaba y más de lo que esperaba. Me levanté a las 6:30. Me duché, me vestí, me preparé el café de siempre, solo, sin azúcar, en la taza grande que tenía desde hacía años, con una pequeña grieta en el asa que nunca había terminado de romper del todo. Me lo bebí de pie en la cocina, mirando por la ventana el inicio de una mañana de octubre que llegaba gris y sin convicción, como esos días que no terminan de decidir qué quieren ser. Llegué a la distribuidora a las 8:45. Amparo ya estaba ahí, como siempre, como todos los días desde hacía 19 años, con el ordenador encendido y el primer resumen del día sobre la mesa antes de que nadie más hubiera llegado.
Me miró cuando entré con esa forma suya de evaluar el estado de las personas sin hacer preguntas directas. Debí de tener una cara que le dijo algo, porque no dijo buenos días de inmediato. Esperó. Fue al hospital, le dije, dejando el abrigo en la percha. Silvia está ingresada. Marcos llamó por la noche. Amparo no respondió nada durante un momento. ¿Está grave?, preguntó finalmente. No lo sé. No fui. Otro silencio. Luego, ¿qué va a hacer? Me senté frente a mi mesa. Junté los papeles del día anterior que habían quedado sin ordenar. Los coloqué en una pila limpia. Voy a llamar a Ernesto esta mañana, dije. Necesito que sepa lo que pasó. Todo, incluido lo que tú viste. Ernesto Cañas Vidal llevaba 15 años siendo mi abogado. 58 años, especializado en derecho societario y familiar, con un despacho en el centro de Burgos que olía a papel viejo y café recalentado. Era un hombre que hablaba poco y pensaba mucho antes de decir cualquier cosa, lo cual me había resultado útil en numerosas ocasiones a lo largo de los años. No era el tipo de abogado que se emociona con los problemas de sus clientes. Era el tipo que los analiza, los ordena y te dice qué se puede hacer y qué no, sin adornos y sin falsas esperanzas. Exactamente lo que necesitaba esa mañana. Lo llamé a las 9. Le dije que tenía un asunto urgente y personal que no podía resolver por teléfono. Me dio cita para esa misma tarde, a las 5 en su despacho. El resto de la mañana la pasé trabajando. No porque la situación no lo mereciera, sino porque no había nada útil que pudiera hacer antes de hablar con Ernesto, y sentarme a pensar en círculos durante horas no iba a cambiar ninguno de los hechos que ya existían. Revisé 3 presupuestos. Atendí una llamada de un proveedor de Zaragoza sobre un retraso en un pedido. Firmé 2 contratos de renovación que llevaban días esperando sobre la mesa. Hice todo eso con una concentración que sorprendentemente no me costó tanto como habría esperado, porque hay algo en el trabajo conocido que actúa como suelo firme cuando el resto de las cosas se mueven. A las 12:30 llamó Marcos. Dejé sonar el teléfono 3 veces antes de cogerlo. No porque dudara, sino porque esos 3 segundos me sirvieron para acomodar la voz a donde necesitaba que estuviera. Papá. Su voz sonaba distinta a la de la noche anterior. El temblor había desaparecido. Lo que quedaba era algo más controlado y también más difícil de leer. ¿Cómo está Silvia?, pregunté. Estable. Los médicos dicen que se va a recuperar, pero han dicho que van a tener que hacer análisis para determinar qué tomó exactamente. Bien, dije. Me alegra que esté estable. Silencio breve. Anoche llamé varias veces después de que colgaste. Lo sé. Estaba dormido. No era verdad. Y probablemente él lo sabía. Pero ninguno de los dos lo dijo. ¿Vas a venir hoy al hospital? Tardé un segundo exacto antes de responder. No puedo hoy. Tengo reuniones toda la tarde. Otro silencio. Más largo esta vez. De acuerdo, dijo finalmente. Y colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirándolo un momento. Había algo en esa llamada que me confirmaba lo que ya intuía. Marcos no estaba llamando desde el miedo de un hijo que teme por su padre. Estaba llamando para verificar, para tomar la temperatura, para saber si yo sospechaba algo o si todo seguía dentro de los parámetros que él esperaba. La pregunta sobre si iba al hospital no era un ruego, era una evaluación. A las 5 en punto, entré al despacho de Ernesto. Le conté todo desde el principio, con el orden y la precisión que la situación requería. Lo que Amparo había visto, el termo, el billete, la cena, la llamada del hospital. Ernesto escuchó sin interrumpir, con ese gesto suyo de quien apunta mentalmente sin necesitar papel. Cuando terminé, estuvo en silencio durante casi medio minuto completo, mirando su propia mesa. El hospital está obligado a notificar a las autoridades cuando hay una intoxicación por sustancia no identificada, dijo. Si no lo han hecho ya, lo harán en las próximas horas. Van a querer hablar contigo. Lo sé. ¿Amparo está dispuesta a declarar lo que vio? Ya lo tiene escrito, con fecha, hora y firma. Ernesto asintió lentamente,
como quien recibe una información que encaja en un lugar que ya tenía reservado. Entonces lo primero es que declares antes de que te llamen ellos, que seas tú quien se acerque, no al revés. Eso tiene un peso diferente. ¿Cuándo? Mañana por la mañana yo te acompaño. Hubo una pausa. Ernesto me miró con la atención directa que reservaba para los momentos que consideraba importantes. Rodrigo, hay otra cosa que deberíamos revisar en paralelo. Los documentos de la empresa. Si hay alguien que lleva tiempo pensando en lo que tú me estás contando, puede que también haya estado pensando en la parte patrimonial con más anticipación de la que imaginas. No respondí inmediatamente. Miré la ventana del despacho que daba a una calle estrecha, donde un hombre mayor caminaba despacio con las manos en los bolsillos del abrigo. «Revísalos», dije. Ernesto tomó nota. Salí del despacho a las 6:15. El frío de octubre ya había terminado de instalarse en la ciudad y las farolas empezaban a encenderse una por una a lo largo de la calle. Caminé hasta el coche sin prisa. Arranqué el motor, puse las manos sobre el volante y me quedé quieto un momento antes de salir del aparcamiento. Había algo que necesitaba reconocer, aunque solo fuera para mí mismo, en la privacidad de ese coche, en ese aparcamiento vacío, que una parte de lo que sentía esa tarde no era dolor por lo que Marcos había intentado hacer, era dolor por lo que él había elegido ser. Y esas dos cosas, aunque estuvieran relacionadas, no eran lo mismo. La primera podía superarse. La segunda era diferente. Era el tipo de comprensión que cambia la forma en que recuerdas todo lo anterior, que obliga a releer años enteros con una clave distinta y que una vez que entra, no tiene manera de salir. Salí del aparcamiento y conduje de vuelta a casa por las calles de Burgos que ya conocía de memoria, sintiendo que el hombre que había llegado a esa ciudad 25 años atrás con una furgoneta prestada y una libreta de gastos había sobrevivido a muchas cosas, y que iba a sobrevivir a esta también. La comisaría provincial de Burgos abre sus puertas a las 8 de la mañana. Ernesto y yo llegamos a las 8:05, antes de que hubiera demasiadas personas en la sala de espera, antes de que el día acumulara el ruido que hace difícil pensar con claridad. Ernesto llevaba su maletín de cuero marrón oscuro, el mismo que había llevado a cada reunión en 15 años, y una carpeta con las notas que había tomado la tarde anterior durante nuestra conversación. Yo llevaba el billete que Marcos había escrito a mano, guardado en una funda de plástico transparente, que Ernesto me había pedido que preparara esa mañana para no añadir más huellas de las que ya tenía. Y llevaba la declaración firmada de Amparo, con su letra ordenada y su firma al pie, que describía con precisión quirúrgica lo que había presenciado en la cocina del apartamento de mi hijo. El inspector que nos atendió se llamaba David Montoya Reyes. 42 años, delgado con la mirada de quien ha escuchado suficientes versiones de la realidad como para no sorprenderse fácilmente con ninguna. Nos hizo pasar a una sala pequeña con una mesa de formica y 4 sillas, nos ofreció café que ambos declinamos, y abrió un cuaderno de espiral sobre la mesa con la naturalidad de quien va a anotar una denuncia por robo de bicicleta. Luego me miró y le cambió la expresión cuando empecé a hablar. Tardé 20 minutos en contarlo todo. Lo hice con el mismo orden con que se lo había contado a Ernesto la tarde anterior, sin saltos, sin énfasis innecesarios, sin el tipo de dramatismo que habría resultado contraproducente en ese contexto. Los hechos solos, en secuencia, con las fechas que recordaba y los detalles que podía verificar. El inspector tomaba notas sin interrumpirme. Solo levantó la mano una vez, cuando llegué a la parte del termo, para pedirme que repitiera la descripción exacta de lo que Amparo había visto. Cuando terminé, dejó el bolígrafo sobre la mesa. «El hospital ya nos había contactado esta mañana temprano», dijo. «Protocolo estándar cuando la sustancia no está identificada. Tenemos un equipo allí desde las 7. ¿Han podido determinar qué era?», preguntó Ernesto. «Todavía no con certeza. Los análisis toxicológicos completos tardan entre 48 y 72 horas. Pero hay indicios preliminares de que se trata de un compuesto que en dosis concentradas puede provocar arritmias severas en adultos de mediana edad con un perfil cardiovascular determinado». Dejó eso en el aire un momento antes de continuar.
¿Su hijo sabe que está usted aquí? No. ¿La mujer del hijo, Silvia Palomar, sabe que hay una testigo de lo que hizo? Tampoco. Montoya asintió despacio, como quien procesa una información que cambia el orden de algunas cosas en su cabeza. Vamos a necesitar hablar con la testigo directamente. ¿Está disponible hoy? Le avisaré en cuanto salgamos de aquí. Amparo declaró esa misma tarde a las 3 en la misma sala pequeña. No fui con ella. Era innecesario y habría resultado extraño. Ernesto sí estuvo presente como su acompañante legal por si acaso. Cuando salieron me llamó desde la puerta de la comisaría y me dijo que había ido bien, que Amparo había sido precisa y tranquila, que el inspector había tomado nota de cada detalle sin cuestionarla una sola vez. Lo que ocurrió a continuación con la investigación policial no lo supe todo de inmediato. Las cosas llegaron en fragmentos a lo largo de los días siguientes, a través de Ernesto, que mantenía contacto con Montoya dentro de los cauces que corresponden a un abogado que representa a la parte denunciante. Pero lo que fue emergiendo en esos días construyó un cuadro que excedía lo que yo había imaginado la noche del martes, sentado en mi sillón con la lámpara pequeña encendida. El teléfono de Silvia fue intervenido judicialmente el jueves, 48 horas después de nuestra declaración. Los técnicos encontraron en el historial de búsquedas una secuencia de consultas realizadas a lo largo de 6 semanas anteriores al martes del termo. Nombres de compuestos químicos, efectos cardiovasculares en hombres de entre 50 y 60 años, dosis y tiempos de acción, foros especializados en farmacología a los que había accedido desde su propio dispositivo sin ningún tipo de precaución, no desde un ordenador público, no desde una conexión anónima, desde su teléfono personal en casa, con total confianza en que nadie iba a buscarlo nunca. Esa confianza era reveladora por sí sola. También encontraron mensajes. No todos eran con Marcos. Algunos eran con un número que tardaron 2 días más en vincular a una persona, un hombre de Logroño, que resultó ser un primo de Silvia que había tenido problemas legales anteriores relacionados con estafa documental. Los mensajes entre Silvia y ese hombre no describían el plan con la claridad que habría hecho todo más sencillo legalmente, pero tenían suficiente contenido implícito como para que los investigadores entendieran que la conversación llevaba meses, que había un contexto compartido que los dos sabían que no debían escribir de forma explícita y que el primo había proporcionado algo. Ernesto me dijo que probablemente el compuesto, aunque eso todavía se estaba verificando. Los mensajes entre Silvia y Marcos eran distintos, más domésticos en apariencia, más fácilmente justificables como conversaciones de pareja, pero había 2 hilos específicos que Montoya citó en una de sus actualizaciones a Ernesto, sin reproducir el contenido completo porque el caso seguía abierto. En el primero, Silvia le describía a Marcos el plan para que todo quede arreglado de una vez, y Marcos respondía con un lacónico «cuando quieras», que no dejaba espacio para interpretarlo como ignorancia. En el segundo, más reciente, Silvia le decía que «esta semana es el momento» y Marcos contestaba «llévalo tú mañana, que yo paso por ahí en la mañana, llévalo tú mañana, que yo paso por ahí en la mañana». Así había llegado el termo a la distribuidora. Ernesto me llamó para contarme esos detalles un viernes por la tarde, desde su coche, con esa voz suya de quien mide cada palabra antes de soltarla. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio en la línea que ninguno de los dos interrumpió de inmediato. «¿Está bien?», me preguntó finalmente. «Sí», dije. Y era verdad en el sentido en que la verdad puede ser incómoda y seguir siendo verdad. No estaba bien en el sentido ordinario. No había dormido suficiente en toda esa semana. Tenía un peso instalado en el pecho que variaba de intensidad pero no desaparecía. Y había momentos en que la imagen de Marcos caminando por el pasillo de la distribuidora con el termo bajo el brazo llegaba sin aviso y se quedaba más tiempo del que yo quería. Pero estaba bien en el sentido de que sabía lo que hacía, tenía claro lo que quería conseguir, y no había dejado que ninguna de las emociones de esa semana me empujara a hacer algo antes de que debiera hacerse. En paralelo a la investigación policial, Ernesto había puesto en marcha la revisión contable
que habíamos acordado en nuestro primer encuentro. Para eso contrató a Félix Ordóñez Campillo, perito contable judicial con 31 años de experiencia, 64 años, un hombre que había trabajado en casos de fraude empresarial suficientes veces como para saber exactamente dónde mirar cuando alguien ha intentado mover cosas sin que se noten. Félix pasó 3 días revisando la documentación de la distribuidora. Contratos, registros de firmas, modificaciones en documentos societarios, historial de accesos al sistema administrativo. Yo le había dado acceso completo a todo, sin filtros, porque si había algo que necesitaba saber, prefería saberlo entero aunque doliera más. Lo que encontró no era un robo, era una preparación. En los 4 meses anteriores al martes del termo, alguien había accedido al sistema administrativo de la distribuidora fuera del horario habitual en 6 ocasiones distintas. El sistema registraba hora de entrada y usuario, y el usuario en 5 de esas 6 ocasiones era la credencial de Marcos. La sexta era una credencial genérica de administrador que debería haber estado desactivada desde una actualización del sistema hacía 2 años y que alguien había reactivado sin dejar rastro visible en el registro principal, aunque Félix lo encontró en los logs secundarios que normalmente nadie revisa, porque requieren un nivel de acceso técnico que no está en el perfil de un usuario ordinario. En esas entradas nocturnas, alguien había consultado y en 2 casos modificado documentos relacionados con la estructura de titularidad de la empresa. Las modificaciones no eran definitivas, no habían llegado a producir ningún cambio legal real porque no tenían las firmas necesarias para ser vinculantes, pero eran el trabajo previo, que eran el borrador de lo que habría seguido después si yo hubiera bebido el café del termo un martes de octubre sin que Amparo estuviera en el lugar correcto, en el momento correcto. Félix me explicó todo esto sentado frente a mí en la sala de reuniones de la distribuidora, un miércoles por la mañana, con los documentos impresos y marcados sobre la mesa. Lo hizo con la precisión técnica de un profesional que sabe que sus palabras van a tener consecuencias legales y que, por tanto, las elige con cuidado. Cuando terminó, me miró por encima de sus gafas de pasta oscura con una expresión que era difícil de interpretar, no exactamente compasión, sino algo más parecido al reconocimiento de que llevaba 31 años viendo este tipo de cosas y que seguían sin parecerle normales. ¿En cuántos casos ha visto usted algo así?, le pregunté. Pensó un momento antes de responder. En casos donde la motivación era exclusivamente económica, bastantes. En casos donde la persona que preparaba esto era un hijo directo del titular, hizo una pausa. Menos. Le entregué los documentos de Félix a Ernesto esa misma tarde. Se sumaron al expediente que ya se había ido construyendo a lo largo de la semana. La declaración de Amparo, mi propia declaración, los resultados preliminares de los análisis toxicológicos, la información sobre el historial del teléfono de Silvia. Era un conjunto de piezas que por separado tenían peso y juntas tenían una dirección inequívoca. Lo que no tenía todavía era la confirmación de hasta dónde había llegado Marcos en su conocimiento del plan completo. Los mensajes en el teléfono de Silvia indicaban que sabía, que había respondido, que no había hecho ningún intento de detenerlo ni de avisarme. Pero ¿cuánto sabía exactamente? ¿En qué momento había tomado la decisión de no decir nada? Si había habido algún instante en que había dudado. Eso era algo que los mensajes no respondían del todo y que los investigadores estaban tratando de establecer con más precisión. Marcos, entretanto, seguía sin saber que había una investigación en marcha. Había llamado 2 veces más esa semana. La primera para preguntarme si iba a acercarme al hospital, a lo que le dije que estaba ocupado pero que ya iría. La segunda para decirme que Silvia había mejorado y que probablemente le dieran el alta en 2 o 3 días. Lo dijo con una normalidad que ya no me desconcertaba, como me habría desconcertado 7 días antes. La había visto construida sobre una base que yo desconocía, y ahora que conocía esa base, entendía que la normalidad era parte del método. Le dije que me alegraba que estuviera mejor. No fui al hospital. Había algo que necesitaba resolver antes de que cualquier confrontación ocurriera.
algo que Ernesto y yo habíamos discutido desde el principio como condición necesaria para que todo lo demás tuviera el efecto que debía tener. Que cuando llegara el momento de que Marcos se enfrentara a las consecuencias de lo que había hecho, no pudiera argumentar ignorancia, no pudiera minimizar, no pudiera negociar desde la posición de quien todavía tiene algo que ofrecer. Para eso era necesario que los documentos de la empresa estuvieran protegidos antes de que él supiera que estaban siendo revisados, que las modificaciones que Ernesto necesitaba hacer en la estructura societaria estuvieran firmadas y registradas antes de que Marcos tuviera información de que algo se estaba moviendo. Ernesto trabajó con una velocidad que yo no le había visto en 15 años. En 4 días, había preparado los documentos de exclusión de Marcos como empleado de la distribuidora, la notificación formal de cancelación del contrato del apartamento, que estaba a mi nombre con un contrato de cesión a su favor, que incluía una cláusula de rescisión que Ernesto había incluido precisamente por su experiencia con estas situaciones y que en su momento a mí me había parecido excesiva, y el borrador de la modificación testamentaria que debería firmarse ante notario. Le pregunté si todo podía estar listo en una semana. Me dijo que en 5 días. Esa noche, al llegar a casa, me senté en la misma silla del salón donde había estado la noche del martes con la lámpara pequeña encendida. La lámpara volvía a estar encendida. El mismo silencio de siempre, pero el peso que había en el pecho esa primera noche era diferente al de ahora. Esa primera noche era el peso de lo que acababa de entender. Este era el peso más manejable de quien ya sabe lo que tiene que hacer y está esperando el momento correcto para hacerlo. Pensé en Marcos de 8 años corriendo por el pasillo de la distribuidora, en Marcos de 12, sentado en el sillón del hospital cuando Isabel murió, con las rodillas juntas y las manos apoyadas sobre ellas, sin saber todavía cómo procesar algo de ese tamaño. En Marcos de 18 abriendo el sobre de la universidad, con esa expresión de quien no puede creer del todo que algo bueno le esté ocurriendo a él. Luego pensé en Marcos de 27 años atando un lazo rojo alrededor de un termo. Las dos imágenes no encajaban en la misma persona, y sin embargo eran la misma persona. Eso era lo que más trabajo me costaba sostener. No el hecho de lo que había hecho, sino la continuidad entre el niño que había sido y el hombre en que se había convertido, y la pregunta sin respuesta cómoda de en qué punto exacto del camino entre los dos había ocurrido algo que yo no había visto o no había querido ver. No tenía respuesta para eso esa noche. Probablemente no la tendría nunca de forma completa. Pero sí tenía otra cosa, la certeza fría y precisa de que lo que venía a continuación estaba en mis manos, que cada paso siguiente dependía de decisiones que yo iba a tomar con la cabeza y no con el estómago, y que cuando todo terminara, Marcos iba a entender de una manera que no dejaría lugar a la interpretación lo que significa construir algo durante toda una vida y lo que ocurre cuando se traiciona a quien lo construyó. Silvia recibió el alta hospitalaria un jueves por la tarde, 9 días después de la noche en que Marcos llamó desde urgencias con la voz quebrada. Me lo comunicó él mismo por mensaje de texto, 3 líneas sin adornos, que ya estaban en casa, que los médicos habían dicho que la recuperación sería completa, que me avisaba por si quería pasarme a verlos el fin de semana. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono sobre la mesa de mi despacho y seguí revisando el documento que tenía delante, que era una propuesta de contrato con un nuevo proveedor de conservas de Navarra, y terminé de leerlo antes de coger el teléfono y escribir que me alegraba que ya cuadraríamos una fecha. Lo que no sabía Marcos, porque nadie se lo había dicho, y porque la investigación policial aún no había llegado a él de forma oficial, era que mientras Silvia recibía el alta en el hospital, el inspector Montoya tenía ya sobre su mesa el informe toxicológico completo, que confirmaba la naturaleza del compuesto, una orden judicial de análisis sobre el teléfono del primo de Silvia en Logroño y una declaración ampliada de amparo que había prestado voluntariamente 2 días antes, sin que yo se lo pidiera, añadiendo un detalle que en su primera declaración no había incluido por considerar que tal vez no era relevante,
y que Montoya le había preguntado específicamente en un seguimiento, que la tarde en que fue al apartamento a dejar los documentos, había visto sobre la mesa del salón una hoja con anotaciones a mano que incluía lo que parecía una lista de medicamentos con sus nombres genéricos. No la había leído completa. No había podido. Pero recordaba dos palabras porque las había visto antes, en algún contexto, que no supo precisar en ese momento, y que luego, pensándolo en casa, reconoció como nombres que había escuchado en un programa de salud en la radio. Amparo no me contó ese detalle directamente. Me lo contó Ernesto de pasada al final de una llamada sobre los documentos notariales. Lo dijo con la misma sobriedad con que decía todo, como quien traslada información sin juzgarla. Cuando colgué me quedé pensando en Amparo sola en casa, la noche después de ver lo que vio en esa cocina, decidiendo si contarlo o no, pesando las consecuencias para ella, para mí, para una situación que no era suya y en la que nadie le habría reprochado no haberse metido, y eligiendo meterse, eligiendo escribirlo, firmarlo, guardarlo en el bolsillo de la chaqueta antes de entrar a mi despacho. Llevaba 19 años pagándole un salario justo, nunca le había regalado nada que no fuera un sobre en Navidad, y 2 días adicionales de vacaciones en verano, que ella nunca pedía, pero que yo daba porque me parecía lo mínimo. No era una relación de amistad en el sentido convencional. Nunca habíamos tomado un café fuera del trabajo. Nunca habíamos hablado de nuestras vidas personales más allá de lo que se menciona de pasada. Era algo diferente, que no tenía un nombre exacto, pero que en esa semana había demostrado tener más peso que muchas cosas que sí lo tienen. Los días entre el alta de Silvia y la firma de los documentos notariales fueron los más difíciles de toda esa historia. No por lo que ocurría, sino por lo que no ocurría. La investigación seguía su curso sin que yo pudiera acelerar nada. Los documentos de Ernesto estaban casi listos, pero necesitaban revisión final. Marcos seguía llamando con una regularidad que yo respondía desde esa distancia controlada que había aprendido a mantener, y cada conversación era un ejercicio de precisión que agotaba de una forma distinta al cansancio físico. No es lo mismo trabajar mucho que sostener una ficción frente a alguien que no sabe que es ficción. El primero te vacía los músculos, el segundo te vacía algo más difícil de recuperar. Una noche de esa semana, un miércoles, me desperté a las 4 de la madrugada sin ninguna razón aparente. No había tenido ninguna pesadilla, no había ningún sonido en la casa. Me desperté simplemente, con los ojos abiertos en el techo oscuro, y supe de inmediato que no volvería a dormirme en las horas siguientes. Me levanté, fui a la cocina, me senté a la mesa sin encender más luz que la pequeña del extractor, y estuve ahí durante un tiempo largo sin hacer nada en particular. En esas horas de madrugada, el pensamiento funciona diferente. Pierde los filtros que durante el día mantienen las cosas ordenadas y dentro de sus compartimentos, y cosas que uno cree tener resueltas aparecen de nuevo sin pedir permiso, con una nitidez que la luz del día amortiguaba. Pensé en el primer cumpleaños de Marcos que pasé solo con él, después de Isabel. Tenía 7 años. Le había comprado una tarta en la pastelería del barrio, de chocolate porque era lo que a él le gustaba, y la había llevado a casa con las velitas ya puestas, y cuando las encendí y le dije que pidiera un deseo, él cerró los ojos con una concentración absoluta. Esa concentración que tienen los niños cuando algo les importa de verdad, y sopló las velitas de un solo intento. Después me miró y me dijo, con esa solemnidad de 7 años, que resulta al mismo tiempo tierna y demoledora, pedí que mamá pudiera vernos. No dije nada. Corté la tarta, le puse el trozo más grande en el plato, y cuando él se dio la vuelta para coger el tenedor, me permití exactamente 5 segundos de no poder controlar la cara. 5 segundos. Luego, lo guardé todo donde guardaba las cosas que no podían quedarse fuera. Ese niño y el hombre que había atado un lazo rojo alrededor de un termo eran la misma persona. Eso seguía siendo lo más imposible de asimilar, no porque no lo entendiera intelectualmente, sino porque el corazón y la cabeza procesan estas cosas en tiempos distintos y ninguno espera al otro. No me planteé detener lo que había puesto en marcha,
Eso quiero dejarlo claro porque puede parecer que esas horas de madrugada fueron una crisis de convicción, y no lo fueron. Lo que fueron fue algo diferente. El reconocimiento honesto de que ganar esto iba a costar algo que no estaba en ningún documento que Ernesto hubiera preparado. Iba a costar la versión de mí mismo que todavía creía, en algún rincón que la razón no alcanzaba del todo, que Marcos era recuperable, que había un camino que llevaba de vuelta a algo parecido a lo que había existido antes. Esa versión no iba a sobrevivir a lo que venía, aunque todo saliera exactamente como debía salir. Y eso tenía un precio real, aunque nadie pudiera ponerle un número. Me quedé en esa cocina hasta las 6:45, cuando el cielo empezó a clarear lo suficiente para justificar levantarse. Me duché, me vestí, llegué a la distribuidora antes que nadie. El momento más difícil de esa semana no fue esa madrugada. Fue un viernes por la mañana, 4 días antes de la firma notarial, cuando Marcos apareció en la distribuidora sin avisar. Llevaba semanas sin venir. Desde el martes del termo no había pisado la empresa, lo cual era en sí mismo notable, pero que yo había dejado sin comentar deliberadamente. Esa mañana entró pasadas las 10, saludó a las personas del pasillo con esa normalidad suya que ya no me resultaba legible de la misma forma, y llegó a mi despacho con la puerta entornada, llamó con los nudillos y entró antes de que yo dijera nada. Tenía que pasar por el centro y se me ocurrió acercarme, dijo. Se sentó en la silla del otro lado de mi mesa, la misma silla donde Amparo se había sentado la mañana del termo, y cruzó los brazos sobre el pecho con ese gesto suyo que hacía desde adolescente cuando estaba evaluando algo sin querer que se notara que lo evaluaba. «¿Cómo llevas la semana?», preguntó. «Bien, mucho trabajo con el cierre de trimestre». «¿Necesitas que me incorpore la semana que viene?». Lo miré. Tenía la cara tranquila, los ojos directos, el tono de alguien que hace una pregunta laboral ordinaria. Si había algo detrás de esa pregunta, y yo ya sabía que casi todo en Marcos tenía algo detrás en ese periodo, era imposible verlo en la superficie. «Todavía no. Ya te aviso cuando lo necesite», asintió. Miró alrededor del despacho con esa forma vaga de quien mira sin buscar nada concreto, o eso quiere que parezca. Sus ojos se detuvieron un momento sobre la mesa, donde había 3 carpetas apiladas con documentación que Félix Ordóñez me había devuelto con sus anotaciones. Las carpetas estaban cerradas. No tenían ninguna etiqueta visible, pero el hecho de que sus ojos se quedaran ahí exactamente 2 segundos más de lo necesario para un vistazo casual fue suficiente para que yo lo registrara. Moví las carpetas hacia el lado del escritorio más alejado de él, con el gesto natural de quien reorganiza el espacio mientras habla. «¿Cómo está Silvia?», pregunté. «Recuperándose. Todavía cansada, pero bien». «Me alegra». Hubo una pausa de unos segundos en que ninguno de los dos dijo nada. Ese tipo de silencio tiene texturas distintas según el contexto. Hay silencios cómodos entre personas que no necesitan llenar el espacio, y hay silencios donde ambas partes están midiendo algo sin que ninguna lo nombre. Este era del segundo tipo, y los dos lo sabíamos aunque ninguno lo dijera. Marcos se levantó al cabo de un momento. «Bueno, no te entretengo. Solo quería saludarte. Ya sabes dónde estoy». Se fue. Escuché sus pasos en el pasillo. El saludo breve a alguien junto a la salida, el sonido de la puerta principal cerrándose. Me quedé quieto durante 30 segundos completos antes de moverme, evaluando si había algo en esa visita que cambiara alguno de los pasos que teníamos planificados. Llegué a la conclusión de que no, pero la visita en sí era una señal de que Marcos empezaba a sentir que algo no estaba exactamente donde lo había dejado, aunque no supiera nombrar qué. Esa tarde llamé a Ernesto y le dije que aceleráramos lo que fuera posible acortar. Me dijo que la cita con el notario podía ser el lunes siguiente. La segunda aplicación concreta de mi trabajo como distribuidor en todo este proceso no fue dramática ni especialmente visible desde fuera, pero fue necesaria. En los contratos de la distribuidora había 3 acuerdos de suministro a largo plazo que representaban activos significativos, renovaciones automáticas, cláusulas de exclusividad,
estructuras de precio que tardaban años en construirse y que formaban parte del valor real de la empresa más allá de los balances ordinarios. Ernesto me había explicado que en un proceso legal de las características del que se estaba desarrollando, era importante documentar con precisión el valor de esos activos antes de que cualquier proceso judicial pudiera congelarlos o ponerlos en disputa. Yo me encargué de eso personalmente, no porque Ernesto no pudiera hacerlo, sino porque nadie conocía esos contratos como yo. Sabía cuáles tenían cláusulas que podían interpretarse de formas distintas, cuáles necesitaban una nota aclaratoria que especificara el valor real en el contexto del mercado actual, cuáles estaban redactados con una ambigüedad que convenía corregir antes de que alguien con intereses contrarios a los míos los encontrara. Pasé 2 tardes completas en la distribuidora, después de que todos se habían ido, revisando cada uno de esos documentos con la misma atención con que había revisado cada contrato importante en 25 años, añadiendo las anotaciones que Ernesto necesitaba y organizando todo en un formato que un juez o un perito pudiera leer sin margen para la confusión. Era un trabajo que conocía, que había hecho miles de veces en distintas circunstancias. Que había algo en esa familiaridad, en el hecho de que incluso en la semana más difícil de mi vida adulta, sabía hacer bien mi trabajo, que me sostuvo de una forma que no esperaba necesitar. El domingo anterior a la firma notarial, me senté en el sillón del salón por última vez, antes de que todo cambiara de forma definitiva. No puse la televisión, no cogí ningún papel. Me quedé ahí con la lámpara encendida y permití, por primera y última vez, que todo lo que había mantenido ordenado durante esas semanas ocupara el espacio que le correspondía sin que yo lo dirigiera ni lo contuviera. Pensé en Isabel, en lo que habría dicho de todo esto, no de Marcos, que no habría querido juzgar sin escuchar, sino de mí. Creo que habría dicho que hice bien en no actuar desde la rabia. Creo que habría dicho que proteger lo que construí juntos era lo correcto. Y creo, aunque esto es más difícil de sostener sin que duela, que también habría dicho que el error no empezó el martes del termo, que empezó mucho antes, en todas las veces que yo elegí el trabajo sobre la presencia, y que eso no me hacía culpable de lo que Marcos eligió, pero sí me hacía responsable de parte del terreno en que esa elección había crecido. Me quedé con eso sin intentar resolverlo. El lunes siguiente me levanté a las 6:30, me preparé el café de siempre, y llegué al despacho de Ernesto a las 10 en punto, con toda la documentación en una carpeta azul que había usado para guardar papeles importantes desde hacía 20 años, porque hay cosas que uno hace por costumbre, aunque no sepa explicar por qué las sigue haciendo. Firmé todo lo que había que firmar, con la misma mano con que había firmado el contrato del apartamento de Marcos el día de su boda. El inspector Montoya llamó un martes por la mañana, 17 días después de que Silvia hubiera recibido el alta hospitalaria. Eran las 10:20. Yo estaba en la distribuidora revisando el presupuesto de un proveedor nuevo cuando sonó el teléfono y reconocí el número que Ernesto me había dado para guardarlo desde el principio. Buenos días, señor Valverde. Le llamo para informarle de que esta mañana hemos procedido a la detención de Silvia Palomar Ramos. Aparté el presupuesto hacia un lado. ¿A qué hora? A las 8:15 en el domicilio. Marcos estaba en ese domicilio a las 8:15 de la mañana. Eso significaba que había estado presente cuando llegaron los agentes, que había visto cómo esposaban a su mujer, que en ese momento, si no lo sabía ya con certeza desde antes, había entendido que lo que creían que estaba bajo control no lo estaba en absoluto. ¿Han citado también a mi hijo? Ha sido trasladado a comisaría para prestar declaración como testigo. En este momento sigue siendo testigo, no imputado, aunque esa situación puede cambiar en función de lo que declare y de los análisis que aún están pendientes de los dispositivos del primo de la señora Palomar. Entendido. Le recomiendo que hable con su abogado hoy. Es posible que en las próximas horas necesitemos una declaración complementaria suya sobre algunos detalles de los documentos societarios que el perito contable aportó al expediente. Colgué y llamé a Ernesto de inmediato. Respondió antes del segundo tono, lo cual me dijo que Montoya,
Ya le había avisado antes de llamarme a mí. Me confirmó la detención. Me explicó que la acusación formal incluía tentativa de homicidio con premeditación y que los cargos podían ampliarse en función de lo que resultara del análisis del teléfono del primo. Me dijo que estuviera localizable durante el día, pero que no hiciera nada hasta que él me indicara. Colgué el teléfono y me quedé sentado frente a la mesa un momento. El presupuesto del proveedor nuevo seguía ahí, con 3 líneas subrayadas en rojo que yo había marcado antes de que sonara el teléfono. Lo cogí y seguí leyendo desde donde lo había dejado. No porque la llamada no tuviera importancia, sino porque el trabajo no se detiene, y porque había aprendido hace mucho tiempo que los momentos donde el suelo se mueve son exactamente los que requieren tener algo firme bajo los pies. Amparo entró al despacho 20 minutos después, sin llamar, cosa que solo hacía cuando algo lo requería. Me miró con esa atención suya de quien necesita confirmar algo antes de decirlo. ¿Está bien? Sí, asintió. No preguntó más. Salió y cerró la puerta con cuidado. Lo que ocurrió durante las horas siguientes llegó en fragmentos a través de Ernesto, que mantenía contacto con Montoya mientras yo permanecía en la distribuidora haciendo lo que había que hacer. A las 12:30 me llamó para decirme que Marcos había declarado durante casi 2 horas, que al principio había mantenido que no sabía nada del compuesto, que era un asunto exclusivamente de Silvia, que él había creído que el termo era simplemente un regalo y que no había abierto el mensaje hasta después de haberlo entregado, que los investigadores le habían mostrado entonces los mensajes del teléfono de Silvia, incluyendo los 2 hilos específicos que Montoya me había mencionado semanas antes, el de «cuando quieras» y el de «llévalo tú mañana». Ernesto me dijo que según la información que le había trasladado Montoya, Marcos había guardado silencio durante casi 4 minutos después de que le mostraran esa pantalla. 4 minutos completos sin decir nada, con los ojos fijos en la mesa. Luego había pedido hablar con un abogado. Eso significaba que ya no era solo testigo. La situación legal de Marcos quedaría definida en las horas y días siguientes en función de lo que su abogado aconsejara y de lo que él decidiera declarar o no declarar. Ernesto me explicó los escenarios posibles con la precisión técnica que caracterizaba todo lo que hacía. Si colaboraba, si no colaboraba, qué implicaba cada camino en términos de cargos y tiempos. Lo escuché con atención. Tomé nota de lo esencial y le dije que siguiera actualizándome. Esa tarde, cuando la distribuidora se quedó vacía y Amparo apagó su ordenador y se puso el abrigo y se despidió desde la puerta con un gesto más breve que de costumbre, como quien entiende que hay momentos que requieren silencio más que palabras, me quedé solo en mi despacho con la documentación que había estado preparando durante las últimas 2 semanas. La carpeta azul estaba sobre la mesa. La abrí y revisé cada documento por última vez. No porque dudara de su contenido, sino porque era el tipo de persona que comprueba las cosas antes de actuar, aunque las haya comprobado ya 3 veces. Era un hábito de 25 años construyendo contratos donde un error de redacción podía costar más que el margen de todo un trimestre. La exclusión de Marcos como empleado de la distribuidora estaba firmada y sellada. Su desvinculación era efectiva desde la fecha de la firma notarial, con todas las liquidaciones correspondientes calculadas por Ernesto al céntimo, porque incluso en esto quería que no hubiera ningún flanco abierto que pudiera interpretarse como arbitrario o desproporcionado. Lo que había hecho Marcos era lo que era, y las consecuencias serían exactamente las que correspondían, ni un gramo más ni un gramo menos. La notificación de cancelación del contrato de cesión del apartamento estaba igualmente en orden. 90 días de plazo para desocupar, conforme a la cláusula que Ernesto había incluido en su momento y que entonces me había parecido innecesariamente cautelosa. Cuando le comenté eso a Ernesto la semana anterior, él simplemente dijo que en 30 años de ejercicio había aprendido que las cláusulas cautelosas eran las que dormían tranquilas. La modificación testamentaria la había firmado ante notario con Ernesto presente. El apartamento, la empresa y los activos vinculados a ella volvían íntegramente a mi titularidad exclusiva.
Lo que ocurriera con ellos después dependería de decisiones que tomaría en su momento, cuando esta historia hubiera encontrado su forma definitiva. Cerré la carpeta. La coloqué en el cajón inferior del escritorio, el que tenía llave, y guardé la llave en el bolsillo interior de la chaqueta. Lo que quedaba pendiente era la conversación con Marcos. Ernesto me había preguntado 2 veces durante esa semana cómo quería manejar ese encuentro, si quería que él estuviera presente, si prefería hacerlo en su despacho, si quería esperar a que el proceso judicial tuviera más definición antes de enfrentarlo. Cada vez le había dado la misma respuesta, que lo haría yo solo, que lo haría en un lugar de mi elección y que lo haría cuando los documentos estuvieran firmados y la situación legal de Marcos fuera suficientemente clara como para que no hubiera nada que negociar. Ese momento había llegado. No iba a ser una escena, no iba a ser un discurso, no iba a ser la descarga de todo lo que había acumulado durante semanas en el pecho de un hombre que lo había traicionado de una forma que no tenía reparación posible. Había visto suficientes situaciones difíciles en 25 años de empresa para saber que los momentos donde uno pierde el control de la forma son los momentos donde pierde también el control del resultado. Y el resultado aquí no era opcional. Tenía que ser exactamente lo que yo había decidido que sería, sin fisuras, sin espacios donde Marcos pudiera encontrar un argumento o una apelación emocional que desplazara algo de su sitio. El lugar que elegí fue la sala de espera del hospital, no su casa, porque su casa era técnicamente mía y el simbolismo de eso podía contaminar la conversación con capas que no quería. No la distribuidora, porque era mi territorio profesional y lo que iba a decirle no era profesional, era otra cosa. No el despacho de Ernesto, porque no quería que Marcos tuviera la sensación de estar siendo procesado por un sistema. Quería que tuviera la sensación de estar enfrentando a su padre. Y el hospital tenía una lógica que me parecía apropiada. Era el lugar donde todo había llegado a su punto más visible, donde las sirenas habían sonado y los médicos habían hecho preguntas que Marcos no había podido responder con comodidad. Que la conversación ocurriera ahí tenía una coherencia que no requería explicación. Le mandé un mensaje el miércoles por la mañana, sobrio y sin preámbulo, que necesitaba verle, que fuera al hospital esa tarde a las 5, que estaría en la sala de espera de la planta baja. Tardó 40 minutos en responder. Cuando lo hizo, escribió solo: «Ahí estaré». Esos 40 minutos de silencio antes de la respuesta me dijeron algo. Un hombre que no tuviera nada que temer habría respondido con una pregunta. ¿Para qué? ¿Qué ocurre? ¿Está todo bien? Marcos no preguntó nada. Solo confirmó que iría. Eso significaba que ya sabía, o al menos intuía con suficiente precisión, que lo que venía no era una conversación ordinaria entre padre e hijo. El miércoles por la mañana, antes de ir al hospital, ocurrió algo que no había anticipado y que me obligó a detenerme un momento en medio de todo lo demás. Félix Ordóñez me llamó a las 11 para darme una actualización sobre los documentos societarios. Había completado el informe final que el juzgado le había solicitado como perito externo, y antes de enviarlo, quería verificar conmigo un dato relacionado con la fecha de la primera modificación no autorizada en el sistema. Mientras hablábamos, mencionó de pasada algo que Ernesto no me había transmitido con ese nivel de detalle, que en la documentación que habían extraído del teléfono del primo de Silvia, los investigadores habían encontrado una transferencia bancaria de 3.200 euros realizada desde una cuenta vinculada a Marcos 4 meses antes del martes del termo, 3.200 euros, hacia una cuenta asociada a una persona que había proporcionado el compuesto. No era una cantidad que cambiara el marco general de lo que ya sabía, pero era la pieza que cerraba el único espacio que todavía quedaba abierto en mi cabeza, la posibilidad que yo había mantenido sin querer, porque hay cosas que uno mantiene aunque no debería, de que Marcos hubiera sido manipulado hasta un punto donde su responsabilidad quedara genuinamente reducida. Esa posibilidad ya no existía. 3.200 euros transferidos de forma deliberada desde su cuenta no son la acción de alguien que fue arrastrado sin entender completamente hacia dónde.
Son la acción de alguien que decidió financiar lo que iba a ocurrir. Anoté el dato, agradecí a Félix y colgué. Me quedé quieto en la silla durante un tiempo breve. No largo, solo el necesario para que esa información encontrara su lugar dentro de todo lo que ya había aceptado, porque aceptar las cosas una por una, en el orden en que llegan, es la única forma que conozco de no acumularlas hasta que el peso se vuelve inmanejable. Luego cogí el abrigo y salí a comer algo antes de la tarde. A las 4:45 estaba en el aparcamiento del hospital. Me quedé en el coche 5 minutos, no por indecisión sino por esa costumbre que tengo, antes de cualquier cosa importante, de revisar mentalmente lo que está a punto de ocurrir. No el guión, no las palabras exactas, sino el estado interno desde el que quería hablar. Quería entrar a esa sala de espera sin rabia activa, sin el tipo de dolor que busca hacer daño, porque siente que el daño es proporcional. Eso no era lo que quería. Lo que quería era claridad. La misma claridad fría y precisa que había llegado aquella primera mañana cuando guardé el billete en el cajón y decidí que iba a hacer las cosas bien. Entré al hospital a las 4:50. La sala de espera de la planta baja olía a desinfectante y a café de máquina, con esa luz fluorescente que aplana los colores y hace que todo el mundo parezca ligeramente más cansado de lo que está. Había 6 personas sentadas en distintos puntos, una pareja mayor, una mujer con un niño, 2 hombres solos con el gesto de quien espera algo que no sabe cuándo va a llegar. Me senté en una silla junto a la ventana que daba al aparcamiento y coloqué el sobre de Ernesto sobre el muslo con la mano encima. Marcos llegó a las 5:03. Entró por la puerta principal con esa chaqueta oscura que le había visto en varias ocasiones. El cabello algo más descuidado que de costumbre, los ojos moviéndose por la sala hasta que me encontraron. Caminó hacia mí con una lentitud que no era su manera natural de moverse. Era la lentitud de alguien que está midiendo cada paso, porque no sabe exactamente qué terreno está pisando. Se sentó en la silla frente a mí. No nos dimos la mano. No fue una decisión explícita, simplemente ninguno de los dos extendió el brazo y el momento pasó sin que hubiera necesidad de señalarlo. Lo miré durante un segundo antes de hablar. Tenía 33 años de su cara almacenados en la memoria, desde el recién nacido de aquella sala de hospital hasta el hombre que tenía delante en ese momento. Y había algo en mirarlo ahora, sabiendo lo que sabía, que requería una forma de sostener la mirada que no había necesitado nunca antes en mi vida. «Gracias por venir», dije. Asintió levemente, no dijo nada. «No voy a preguntarte nada», continué. «No estoy aquí para que me expliques ni para que me convenzas de nada. Estoy aquí porque lo que tengo que decirte merece decirse en persona y no por mensaje ni a través de nadie». Marcos mantuvo la mirada fija en mí. Su expresión era difícil de leer. No exactamente miedo, no exactamente desafío. Algo más parecido a la cara que tiene alguien cuando está escuchando algo que ya sabía que iba a escuchar, y que de todas formas duele más de lo que esperaba cuando finalmente llega. Puse el sobre su rodilla, con la misma calma con que había puesto el termo sobre la encimera de su cocina aquella noche. Ahí está todo lo que necesitas saber sobre lo que ocurre a partir de hoy. Marcos sostuvo el sobre con las 2 manos durante varios segundos sin abrirlo. Lo miró como se mira un objeto cuando uno sabe que lo que contiene va a cambiar algo de forma permanente y necesita un momento más antes de que eso ocurra. La sala de espera seguía con su ruido de fondo. Pasos, voces lejanas, el pitido ocasional de algún equipo en un pasillo, y en ese contexto de normalidad hospitalaria, los dos estábamos sentados frente a frente con algo entre nosotros que ningún ruido de fondo podía amortiguar del todo. Lo abrió despacio. Sacó los documentos con cuidado, los sostuvo con las manos ligeramente tensas y empezó a leer. Vi cómo sus ojos recorrían las primeras líneas, se detenían, volvían al principio, avanzaban de nuevo. Vi el momento exacto en que entendió qué estaba leyendo. No por ninguna reacción dramática, sino por una quietud repentina que se instaló en todo su cuerpo, como cuando alguien deja de respirar por un segundo sin darse cuenta.
Pasó a la segunda hoja, luego a la tercera. Cuando terminó, bajó los documentos sobre su rodilla y me miró. Esto ya está firmado. No era una pregunta. Era la constatación de alguien que acaba de entender que lo que tiene en la mano no es una advertencia, sino una ejecución. Sí, el apartamento. Tienes 90 días, está en el documento. Marcos respiró por la nariz, un respiro lento y controlado que reconocí porque era el mismo gesto que yo hacía cuando necesitaba contener algo que de otra manera saldría de forma que no quería. Lo había aprendido de mí sin que yo se lo enseñara deliberadamente. Esa es la forma en que los hijos aprenden las cosas que los padres nunca deciden transmitir. Papá. No. Lo dije sin dureza, sin elevación de voz. Con la misma calma con que había dicho todo lo demás desde que me había sentado en esa silla. No he venido a escuchar una explicación. No existe ninguna explicación que cambie ninguno de esos documentos. Lo que hay en ese sobre ya ocurrió y no va a deshacerse. Marcos cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió había algo diferente en su expresión. No exactamente derrumbe, sino la cara de alguien que había llegado a ese momento con una versión de cómo iba a transcurrir y que esa versión no se estaba cumpliendo. Probablemente había imaginado rabia. Probablemente había preparado respuestas para la rabia. La calma lo dejaba sin el terreno que esperaba pisar. Ella me dijo que solo quería asegurar nuestro futuro, dijo. La voz le salió más baja que las anteriores. Que tú tenías la empresa, que nosotros no teníamos nada propio, que si algo te pasaba, nos quedaríamos sin nada porque nunca me habías dado participación real. Escuché eso sin moverme. Y tú le creíste. Yo... Se detuvo. No pensé que llegaría hasta aquí, pero transferiste el dinero. El silencio que siguió a eso tenía una calidad distinta a los anteriores. Era el silencio de alguien que no tiene respuesta para algo que sabe que no tiene respuesta, y que entiende que intentar encontrar una, en ese momento, solo empeoraría lo que ya no puede mejorar. 3.200 euros, dije. Eso también está documentado. Los investigadores ya lo tienen. Marcos bajó la mirada hacia los documentos sobre su rodilla. Los bordes del papel se habían curvado ligeramente donde él los sostenía con los dedos. Guardó silencio durante un tiempo que no medí con exactitud, pero que fue suficiente para que dos de las personas que estaban en la sala se levantaran y se fueran sin que ninguno de los dos lo notáramos, más que de forma periférica. ¿Hay alguna forma de...? Empezó la frase y no la terminó. No, ni siquiera... Marcos. Lo dije con una firmeza que no era rabia. Era el límite de alguien que sabe exactamente dónde está la línea y no va a dejar que nadie la mueva. No hay ninguna frase que puedas terminar con algo que cambie lo que ocurrió. Trajiste ese termo con tu propia mano. Respondiste esos mensajes. Firmaste esa transferencia. Esas cosas no desaparecen porque encuentres las palabras correctas para explicarlas. Marcos se quedó completamente quieto. Tenía los ojos fijos en un punto indefinido entre él y yo, ese punto en el que la mirada se asienta cuando uno está procesando algo que resulta demasiado grande para caber de golpe. Lo había visto hacer eso de niño, ese gesto de irse hacia adentro cuando algo lo superaba. Entonces me había parecido algo que protegerlo. Ahora lo miraba desde el otro lado de una distancia que ninguno de los dos había cruzado todavía y que yo ya sabía que no íbamos a cruzar. ¿Qué va a pasar con Silvia?, preguntó finalmente. Eso no depende de mí. ¿Y conmigo? Con el proceso. Tampoco depende de mí. Depende de lo que hayas declarado y de lo que decidas declarar. Tienes un abogado, supongo. Asintió. Entonces habla con él. Hubo una pausa larga. Afuera, a través de la ventana que daba al aparcamiento, un coche salió marcha atrás de una plaza. Maniobró despacio y se perdió por la salida. El cielo sobre los edificios de enfrente tenía ese tono blanco apagado de los días de noviembre que no terminan de decidir si van a llover o no. Marcos levantó la vista hacia mí con una expresión que era la más difícil que había tenido hasta ese momento. No defensiva, no calculadora,
sino algo más parecido a una pregunta que no sabía si tenía derecho a hacer. ¿Voy a volver a verte? Tardé un momento en responder, no porque la respuesta fuera incierta, sino porque era la primera pregunta de toda la conversación que merecía algo más que una frase corta. No lo sé, dije, y esa incertidumbre es parte de lo que tú elegiste cuando tomaste las decisiones que tomaste. Yo no voy a prometerte nada esta tarde. No voy a decirte que cuando esto pase, volvemos a hablar, ni voy a decirte que nunca más. Lo que sí te digo es que lo que había entre nosotros antes del martes de ese termo no existe de la misma forma. No puede existir. Y si alguna vez volvemos a tener algo, será otra cosa distinta construida desde cero. Y yo no sé si eso va a ser posible, ni si va a ser lo que ninguno de los dos quiere cuando llegue el momento. Marcos no respondió. Tenía los ojos levemente húmedos, aunque no llegó a llorar. O tal vez decidió no hacerlo, o tal vez no pudo porque había algo demasiado bloqueado para que saliera de esa manera. No lo sé. Solo sé que lo vi hacer ese esfuerzo y que lo reconocí, y que reconocerlo me costó algo que guardé sin nombrarlo. Me levanté. Él no se movió de la silla. Me miró desde abajo con los documentos todavía en la mano, y durante ese segundo tuve la imagen superpuesta del niño de 7 años con las velitas del cumpleaños y el hombre de 27 con el lazo rojo, y las dos imágenes existieron al mismo tiempo sin que yo pudiera separarlas ni tampoco fundirlas, porque eran reales las dos y contradictorias las dos, y esa contradicción era parte del precio que nadie me había avisado que tendría que pagar. «Cuídate», dije, y salí. No miré atrás al cruzar la puerta, no porque fuera un gesto calculado de frialdad, sino porque mirar atrás en ese momento no habría cambiado nada y habría costado más de lo que podía permitirme gastar ahí. Caminé por el pasillo del hospital hasta la salida, atravesé el aparcamiento con las manos en los bolsillos del abrigo y llegué al coche. Me senté detrás del volante, apoyé las manos sobre él sin arrancar el motor. Estuve así durante un tiempo que no supe calcular, no pensando en ninguna cosa concreta, o pensando en todas al mismo tiempo, que produce el mismo efecto de aparente quietud. Pensé en Isabel de una forma diferente a como la había pensado en las semanas anteriores. No con la pregunta de qué habría hecho ella, sino simplemente con su presencia, con el recuerdo de cómo olía su ropa cuando llegaba de trabajar, con la forma en que pronunciaba mi nombre cuando quería llamar mi atención sin interrumpir lo que yo estaba haciendo. Cosas pequeñas que no tienen valor, hasta que entiendes que son exactamente las cosas que quedan cuando todo lo demás se va. Pensé en la distribuidora, en el almacén de las afueras que había alquilado con 28 años, con la furgoneta prestada aparcada en la puerta y 2 contratos de proveedor en una carpeta que entonces me parecía un tesoro. En cada decisión tomada a lo largo de 25 años que había convertido ese almacén en lo que era hoy. Nada de eso había ocurrido por casualidad. Nada de eso iba a desaparecer por lo que había pasado en las últimas semanas. La empresa seguía en pie. Los contratos seguían vigentes. Los 23 empleados seguirían llegando mañana a la misma hora de siempre. Eso también era real. Las consecuencias para Marcos se desarrollaron en los meses siguientes con la lentitud que caracteriza los procesos judiciales. Silvia fue procesada formalmente por tentativa de homicidio con premeditación. El primo de Logroño fue detenido e imputado como colaborador necesario por haber proporcionado el compuesto. Marcos, después de varias semanas de declaraciones y negociaciones entre su abogado y la fiscalía, aceptó declararse culpable de complicidad, lo cual redujo su exposición penal pero no la eliminó. La sentencia llegó 8 meses después. Silvia recibió 11 años de prisión, el primo, 6. Marcos, 3 años con posibilidad de cumplimiento en régimen abierto por su colaboración, más una inhabilitación para ejercer cargos de representación en sociedades mercantiles por un periodo de 5 años. Cuando Ernesto me comunicó la sentencia completa, estaba en la distribuidora revisando un pedido nuevo. Escuché los números, los anoté, le di las gracias y colgué.
Luego terminé de revisar el pedido. El apartamento quedó libre a los 87 días, 3 días antes del plazo. Marcos se mudó a una habitación en casa de un amigo. No me contactó durante ese proceso, ni yo lo busqué. Hubo un silencio entre nosotros que no era definitivo, pero tampoco era provisional. Era simplemente el espacio que requería todo lo que había ocurrido para encontrar su forma definitiva. Y ese proceso no tenía calendario. Me contactó por primera vez 4 meses después de la sentencia. Un mensaje breve, sin encabezado afectuoso, sin petición directa. Solo decía que quería que supiera que había empezado a trabajar en una empresa de transporte, que estaba pagando sus propias cuentas, que no le pedía nada. Lo leí 3 veces. Guardé el teléfono sin responder esa tarde. Respondí 2 días después con 3 palabras. Me alegra saberlo. Eso fue todo. Por ahora eso fue todo. No sé qué habrá después. No lo sé de verdad. Y he decidido que no necesito saberlo todavía. Hay preguntas que requieren tiempo para tener respuesta honesta. Y forzarlas, antes de que ese tiempo llegue, produce respuestas que suenan bien, pero no son verdaderas. Lo que sí sé es lo que aprendí de todo esto, y que sería deshonesto guardar para mí cuando puede servir a alguien más. Aprendí que dar sin enseñar el peso de lo que se da es un error que parece amor, pero actúa como negligencia. No porque el que recibe sea necesariamente malo, sino porque una persona que nunca ha tenido que construir nada no desarrolla la musculatura que se necesita para entender el valor de lo que tiene. Yo le di a Marcos todo lo que nunca tuve, y en ese gesto que creía que era generosidad, omití enseñarle lo único que de verdad tiene valor, que las cosas cuestan, que el esfuerzo no es un obstáculo, sino la materia de la que está hecha la dignidad de poseer algo. Aprendí también que la gente que te rodea a diario ve cosas que tú no ves porque estás demasiado dentro. Amparo vio lo que yo no quise ver durante meses. Y cuando llegó el momento decisivo, lo vio literalmente. Estuvo en el lugar correcto en el momento correcto y eligió hablar. Eso no fue suerte. Fue el resultado de 19 años de presencia honesta y atenta. Las personas que construyes a tu alrededor con tiempo y con trato justo son la red que sostiene cuando el suelo se mueve. Y aprendí, aunque esta sea la lección más difícil de formular sin que suene a frase hecha, que la victoria no siempre tiene el aspecto que uno espera. No me senté en ese sillón con la lámpara encendida a celebrar nada. No hubo un momento de alivio puro y limpio. Hubo el reconocimiento de que había hecho lo que tenía que hacer, de que la empresa seguía en pie, de que nadie había podido quitarme lo que había construido durante 25 años. Pero hubo también el peso permanente de saber que el precio de esa victoria fue la versión del futuro en que mi hijo era el hombre que yo esperaba que fuera. Ese futuro ya no existe. Y ninguna sentencia, ningún documento firmado, ninguna suma recuperada devuelve algo así. Una tarde de marzo, 5 meses después de la conversación en el hospital, fui solo a la distribuidora después de que todos se habían ido. Me senté en mi despacho con las luces encendidas y abrí el cajón de arriba, el que estaba debajo de los bolígrafos. El billete seguía ahí, doblado exactamente como lo había doblado aquella mañana de octubre, con el pliegue en el mismo sitio y el papel apenas algo más amarillo que entonces. Lo cogí, lo sostuve entre los dedos y lo leí una vez más. Para que el viejo descanse de una vez. Lo estuve mirando un momento largo. Luego lo doblé de nuevo, lo guardé en el bolsillo de la chaqueta y lo llevé conmigo hasta el coche. En el aparcamiento lo rompí en pedazos pequeños y los dejé caer en la papelera de la entrada. No lo guardé más tiempo, no porque necesitara hacer un gesto simbólico de cierre, sino porque había llegado el punto en que ya no necesitaba tenerlo cerca para recordar lo que significaba. Lo tenía incorporado de una forma que ningún papel iba a cambiar, ni ningún papel necesitaba ya sostener. Arranqué el motor. Salí del aparcamiento. Conduje por las calles de Burgos en una tarde de marzo, donde el cielo empezaba a tener por primera vez en meses esa luminosidad particular que llega con el cambio de estación,
esa luz que no calienta todavía, pero que ya no engaña sobre lo que está llegando. Seguí conduciendo. El viejo no descansó. El viejo siguió adelante. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.